Ricardo Anaya baña en elogios a José Antonio Meade. Javier Corral llama corrupto a Ricardo Anaya. Están en videos. La trama rusa, la influencia de Moscú en las elecciones en todos lados. Dice Tillerson que hay que tener cuidado en América Latina, fundamentalmente en el caso de México. En este tiempo escaso de lealtades, la guerra por las candidaturas es la norma en casi todos los estados. Esto es 18 en la mira. Comenzamos. Todo lo que usted haya declarado en el pasado ahora puede ser utilizado en su contra y es material de campañas. Ricardo Anaya, la víctima de sus propios dichos y de otros. Rudos contra técnicos en tiempos electorales. El PRI viralizó un video donde el precandidato por México al frente, Ricardo Anaya, elogió a José Antonio Meade, precandidato de la coalición Juntos por México. Un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos. El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, calificó de faramaya la queja del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. El diputado Anaya utilizó recursos públicos de la Cámara de los Diputados. Mientras que Anaya lo llamó mafiosillo. En la vida como en la política, el que pega primero, pega mejor. Pues ahora sí ya arrancaron las campañas, todavía dicen que esto es precampaña, pero esto es lo que realmente hace un coordinador. Construir una narrativa que permita ubicar a los candidatos en mejor situación que sus adversarios. Y bueno, déjenme comenzar con si se vale y qué tan buen efecto tiene esta puntada de sacarle fuera de contexto declaraciones a Ricardo Anaya que hizo hace 5 años y ponerlas al aire. Yo creo que es parte de la responsabilidad del político cuando se lanza sobre determinado pues, adversario en su momento, que puede llegar a ser también pues, tu propio aliado. Y hay que tener cuidado con los adjetivos que se utilizan, con los descalificativos que se utilizan, porque pues, ese adversario tuyo se puede convertir en tu aliado y entonces tu nuevo adversario va a utilizar esas descalificaciones para decir, ¿por qué me vienes a decir tú ahora que aquel con el que tú estás trabajando y al que estás alzando y planteando como la gran alternativa, antes era alguien que no servía? Es un problema simplemente de autenticidad, ¿no? Es un problema de autenticidad y es un problema de estrategia de campaña que me parece, en este caso, está muy bien utilizada. Falta el video de Corral hablando pestes de Ricardo Anaya, le dijo unas cosas terribles en la campaña que hicieron hace menos tiempo, ¿no? 5 años, hace menos tiempo por la presidencia, del partido. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Nuestros políticos están demasiado acostumbrados a utilizar muchos adjetivos y pocos sustantivos. Ahora, entonces, en la ruptura, en las golpizas que se dan, se olvidan que todo ahora queda. Y entonces se queja Gaby Cuevas de que ella hablaba muy mal de López Obrador y que ahora reflexionó. Bueno, lo dijiste hace meses. Necesitan explicar sus dichos y sus acciones. Claro. Oye, le dijiste al país que José Antonio Meade era un dechado de virtudes. Ahora explícame. Y lo hizo, no lo hizo en el gobierno de Calderón, lo hizo en el gobierno de Peña Nieto, claro, cuando ya estaba enfilado como uno de los precandidatos del PRI. Es decir, creo que Ricardo Anaya dice la verdad. Yo sí creo que en ese momento dijo que Meade era un profesional excepcional. Corral dice la verdad también. Y que era una persona con grandes virtudes. Lo que pasa es que lo que debe decir es que va por el partido equivocado. Ahora, es lo más probable que vaya por el partido equivocado. Corral también dijo la verdad. A ver, el contexto no es todo. Déjame el contexto es todo. Es decir, si estaba llegando Meade a un buen puesto y tenías en ese momento un líder panista, pues lo que quería era tener buena relación con el secretario de Estado. Esas son declaraciones. Hay formas de hacerla. Deja de estar calificado, deja de ser un mexicano de excepción.
simplemente No, porque ahora es es- candidato. ahora de es otro partido. candidato. A ver, pero esas Ahora cosas, es candidato. pero esas cosas no- te cuestan. no lo cambia. Te cuestan porque estás legitimando, dándole validez a un candidato opositor que ahora pues tendrás que decir que es muy bueno, que no va por el partido Pero y no que se no iba va a a poder imaginar con que iba el a ser su paquete. opositor Ni modo, en la hay que contienda. pagarla. Pero uno no Hay tiene que bola de pagarla. Tienes cristal que para ser- ver el No, futuro. pero es... Tienes, pero tienes que es ser la opinión sobre intelectualmente una persona, honesto claro. cuando hablas y sobre todo si aspiras, como ya desde ese momento y desde siempre ha aspirado Ricardo Anaya a ser presidente de la ¿Pero dónde República. está la deshonestidad, Pablo? Decir es un mexicano ejemplar. ¿Sigue pensando eso? No lo ha dicho. lo ha dicho. No, ¿y no por lo ha qué lo dicho. va a decir si ahora es un Ahora- competidor en campaña? No, Oye, ahora vamos, estamos nos estudiando anda- la presidencia, pero ¿sabes qué voy a ser Pero tan ¿sabes qué generoso? pasa? No. Que voy a decir que es una ¿Sabes qué le va a maravilla. pasar? No, hombre, Mira, Pablo. No. Ha dicho de José Antonio Meade que es el emblema, es el abanderado de la corrupción. Y me parece que eso es contradictorio decir es un mexicano ejemplar lleno de virtudes profesionales, cívicas y humanas. Van a tener que establecer algún tipo de estrategia para decir directamente que, bueno, pues sí, no tiene nada en lo personal, puede ser muy brillante, fue un gran secretario de Hacienda, pero que hoy, y para eso está el manejo del lenguaje, representa la opción equivocada y es una figura Pero por que lo no pronto, puede. Bueno, por lo así pronto no es. lo han hecho. Bueno, lo ¿No? tendrán que hacer. Sí, bueno, en por su lo momento. pronto no lo han El hecho. argumento es que el ¿Cómo vehículo es el corrupto. como, Así es. como La es- Valentino, la bandera. como es la acusación que le hace en otro video, también en la disputa interna, Corral Anaya, de ser el líder de la corrupción dentro de la Cámara de Diputados y dentro de los panistas. Ahora es su candidato presidencial. Yo creo que es una muy buena regla saber que cuando estás debatiendo, te vas a encontrar con esa persona una y otra vez. Sí. Y yo creo que ahí Javier Corral no pensó en eso. Porque, a ver, una cosa es hablar bien de alguien. Generalmente y la verdad, piensa hablar poco. bien de alguien. Piensa muy a ver, poco, hablar bien piensa de muy alguien poco. es una cosa mucho más difícil, ¿eh? Sobre todo cuando es tu opositor. Pero hablar mal es muy fácil. Y claro, hoy que Corral y Anaya son aliados, pues yo sí creo, Jorge, que esta declaración de Corral pega muy duro y que debió haber quizá Corral revisado mucho mejor sus argumentos y es de una campaña. norma que va a todas las campañas. Acaba de presentar a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard como coordinador ahí en varios estados. Y si uno ve el anuncio que ha puesto Morena o el PT durante los últimos meses, es constantemente, una vez tras otra, dice, si ven lo que hicieron en los últimos 12 años los gobiernos capitalinos, estaríamos mejor. Es un desastre. O sea, estás diciendo en tu spot que esos dos gobiernos capitalinos fue Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, y al mismo tiempo lo estás presentando como un dirigente que te va a manejar 5 o 6 Y estados Javier del Corral, país. perdón, pero Javier Corral es un dechado de ligerezas y de contradicciones. El candidato del humanismo, el candidato de los demócratas y los abogados tiene en su despacho, lo tenía en la Cámara de Senadores, una gran fotografía de Fidel Castro. Es decir, y que ahora llame y que hubiera llamado a Anaya un corrupto sin pruebas. Lo llamó sin pruebas. Para eso tienes que argumentar. Dice tener actas notariales y no es así. No ha presentado una sola prueba. Es en el debate de la campaña. Pablo, ya sé que sí. El Dios contexto no. El Dios contexto no nos exime de una cierta honestidad intelectual. Pablo, es mucho más fácil salirse de una trama en donde tú hablas positivo de tu adversario. Es mucho más fácil hacerlo, como lo podría hacer en un momento determinado el propio Anaya, hablando bien de Meade. Es mucho más fácil que ahora lo que tiene Javier Corral que decir, pues es que mi candidato al que yo decía que era corrupto, pues no lo es. Ahora voy con él. Ahora voy con él. Respeto a los demás, ¿no? A los ciudadanos. La memoria juega hoy un papel clave. Y ciertamente López Obrador, llamando a otros con los que va a tener que pactar pronto, mafiosillos, en fin, a ver si no acaba repitiendo. Y bueno, hablando- o mucho más, ¿no? Hablando precisamente hablando del tema de las campañas y de López Obrador, la acusación que se ha hecho con respecto a la presencia de Rusia en esta campaña electoral, la forma en la que Rex Tillerson, abiertamente el secretario de Estado norteamericano, dice los señores rusos están en América Latina, es un problema real para nuestro país. Veámoslo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo un llamado a México para estar atento ante alguna posible intervención rusa en las elecciones que se celebrarán este 1 de julio. All I could say to you is we know that Russia has fingerprints in a number of elections around the world. We hear this from our European counterparts as well.
My advice would be to Mexico would be pay attention. Pay attention to what's happening. En medio de las elecciones concurrentes más grandes en la historia democrática de México, ¿injerencia rusa, sí o no? Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, una de las principales problemáticas que presenta el continente latinoamericano hoy es la presencia rusa. La presencia que paradójicamente los norteamericanos han dicho que en su país no existe, no pasó nada, ahí no hubo ningún problema derivado de la estrategia de Putin en Estados Unidos dentro de la campaña presidencial de Trump. Siguen ahí con su grave problema, nada más vienen a América Latina y lo primero que dice Tillerson es: cuidado, ahí vienen los rusos, los chinos y, Oye, no, pero no estoy de acuerdo. Defiéndense. No estoy de acuerdo. Una cosa es que digan que no definió la intervención rusa, la elección de Estados Unidos, que es lo que dice Trump. 17 agencias de los Estados Unidos en forma oficial coincidieron en que hubo no solamente una intervención, una intensa intervención rusa en la campaña electoral de Estados Unidos. Porque lo que tú has dicho, en las Américas hay intervención rusa y no advertir que es a partir de la frontera donde arranca la intervención. Ellos es un problema de mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos. Porque en Estados Unidos sí, es no un me mensaje, pega. es un mensaje muy fuerte. Ahora que Tillerson está haciendo este recorrido. Es un mensaje fuerte. Yo creo que debemos tomarlo en serio. Porque como estrategia de campaña anti-López Obrador, yo creo que eso no funciona. No, yo estoy convencido de que López Obrador no se ha reunido ni con rusos ni ninguno de su equipo, eso lo creo. Pero sí es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional porque somos frontera con Estados Unidos, 3.200 kilómetros de frontera, y nada le gustaría más a los rusos tener a los mexicanos, es decir, a sus vecinos, entreteniéndose con ellos en problemas, con una gran crisis política derivada, por ejemplo, de una ruptura del sistema electoral el día de las elecciones. A ver, Tillerson a mí no me genera ningún entusiasmo, pero yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Yo creo que Tillerson está hablando de la intervención rusa en comicios y nunca dijo que no hubo una intervención rusa en los Estados Unidos. Es un reconocimiento público en Estados Unidos de que hay una intervención. Hay una comisión investigadora que está llevando adelante el tema y que puede llegar a un impeachment contra el presidente Trump Claro, por ese... Su jefe dice que es fake news. Su jefe dice que eso es fake news, no es cierto. noticia fabricada. Que no es cierto, que los rusos no hicieron nada. Allá ellos. Lo dirá su jefe, pero las agencias Está bien. estatales Estoy de acuerdo de Estados contigo, Unidos, Jorge. el Congreso, es una posición oficial. Está bien. ¿O será que uno ya peina canas? Pero esto me huele a naftalina. No, Esto es pero otra época. no, Ya, ya hay una ya amenaza estás esperando el rusa. submarino ruso. No, hay una amenaza rusa. Hagan alianza con Estados Unidos para enfrentar al poder de la yo creo que URSS. no va por ahí. Pero la URSS ya se acabó, por cierto. ¿no? Espérame. Sí, problema pero no va el por ahí. proyecto de la El gran problema no va por Rusia ahí. que lleva Putin, A ver. por supuesto que está actuante. Y han estado actuantes también en elecciones europeas. En Holanda tuvieron que contar los votos a mano. ¿Por qué? Por el hackeo ruso. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿qué pasa si la noche del 1 de julio hackean el sistema electoral mexicano? Se cae el sistema electoral. a ver, pero- Hay una revuelta social. No estaría mal ¿Qué que es? la Casa ¿Cuál es? Blanca nos trataran como ¿Cuál es? aliados ¿Cuál según es? este contexto, ¿Cuál es el en lugar de interés? tratarnos como ¿Cuál es el- enemigos. ¿Cuál es el ¿Por interés qué? de los rusos? Perdón, ¿cuál es el interés de los rusos? Ese sí es un discurso de los años 60. Que ¿Cuál nos es el traten como interés aliados, ¿no? ¿Cuál es el interés de los rusos de actuar en un país como México? Por supuesto que hay un interés, lo hacen manifiesto, lo hicieron en Francia, lo hicieron en Holanda, lo hicieron en las elecciones catalanas, han tratado... Estados Unidos. En Estados Unidos lo han tratado de manejar a partir de esta intervención cibernética con Wikileaks, con Assange. Ahí está, es una estrategia real, es cierta. En el caso mexicano, están intentando, por supuesto, establecer toda una situación de desbalance. ¿Por qué? Porque el proyecto ruso es un proyecto de volver otra vez, de romper todo lo que implique modelo de globalización. Esa es su estrategia, así funcionan. Volver otra vez a modelos cerrados, estructuras proteccionistas que le devuelvan a Rusia la posibilidad de volver a ser una potencia, porque los modelos amplios no le favorecen. Y en eso estarían optando por un México también confrontado con los Estados Unidos. ¿Puso alguna prueba Tillerson de la intervención? Del hackeo, o sea, más allá que ocurrió en Francia, que en efecto ocurrió en Estados Unidos. Yo sí hubiera agradecido un planteamiento más puntual, porque si no parece realmente teoría de la conspiración. Tengan mucho cuidado, ahí viene el lobo, nos va a atacar a todos, unámonos todos.
Hubiera estado mal. Tengo sospechas. Las pruebas están en Europa y en los Estados Unidos. Sí, pero no aquí. No, aquí no hay, aquí ya estamos hablando una que prueba va a de la haber injerencia una rusa sola. hasta ahora. Pero es un bocado apetitoso y estratégicamente, geopolíticamente muy importante. riesgo para los existe, rusos. sí, Por eso supuesto yo no que tengo existe. nada que me lo confirme. Ese está bien, pero tú no vas a esperar, es como dices, hubo un terremoto en los últimos días, ¿no? Va a haber un terremoto, puede haber un terremoto. Tienes lo que dice Pablo, es cierto, es un tema de seguridad nacional. Evitar esa injerencia rusa o de cualquier otro país. Y esa injerencia la ha habido en distintos países, en distintos procesos electorales, teniendo la mayor frontera en los Estados Unidos, el mayor intercambio con millones de mexicanos allá. La lógica indica que es muy posible que haya esa intervención. Yo estoy de acuerdo, no es que vaya a llegar el submarino ruso, como dijo López Obrador, a entregarle dinero, no es el oro de Moscú, pero sí hay que estar atentos a una posible intervención, a una intervención rusa y a una intervención de los Estados Unidos. Y una intervención china, y en efecto... No, a ver, si hay amenazas internacionales... La intervención de Estados Unidos es bastante más probable que la China. Y la intervención rusa es bastante más probable que la China. Y en ese contexto, Luis Videgaray... Son poderes confrontados. Y en ese contexto, Luis Videgaray levanta la mano y dice, nos llevábamos peor con Barack Obama de lo que ahora nos estamos llevando con Donald Trump. Y abraza al gobierno de Donald Trump casi en una suerte de ofensa con el resto de la población. Volviendo a lo electoral. Pero no tiene nada que ver con lo electoral. Volviendo a lo electoral. Volviendo a lo electoral. A Estados Unidos le interesa un México estable. Rusia, yo creo que no. Yo creo que no por su papel estratégico con los Estados Unidos. Y de hecho hay que reconocer que Rusia ha actuado en el caso tanto de Venezuela como de países centroamericanos, donde sí se tiene documentada la presencia de ataques cibernéticos que de alguna manera están allí como parte de esta injerencia, una injerencia real de Moscú. La hizo ahí, lo hizo tenemos que irnos en otros lugares. Decíamos en el inicio del programa que las lealtades son escasas y en los próximos días, de aquí al 22 de febrero, se tienen que definir candidaturas, registros de candidaturas presidenciales que ya están, pero todavía no están registradas, presidenciales, de diputados y de senadores. La guerra por las candidaturas es durísima en buena parte del país. La disputa en los estados por las candidaturas de partidos están a todo lo que da. En Chiapas, la prórroga terminó para la coalición Todos por Chiapas y esta debe registrar el método que utilizará para seleccionar a su candidato. Mientras que en el Estado de México, los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza dejaron solo al PRI, ya que decidieron participar por su cuenta. En Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Coahuila, militantes inconformes reventaron asambleas locales de Morena. Y en Nuevo León, la coalición por México al frente no logró censurar los apetitos personales de sus líderes estatales. El registro de candidaturas será del 11 al 29 de marzo y el 30 inician campañas. Bueno, así está la lucha por las candidaturas. Va a ser durísima porque además ya importa más ser candidato que serlo de algún partido, ¿no? Hemos visto chapulinescos candidatos de todos lados. La militancia está Entonces en desuso. lo que quieren es una curul, una posición. De hecho, partidos que se manejan verticalmente, como el caso de Morena, tienen problemas serios en Chiapas, en Guerrero, con la candidatura del hijo de Félix Salgado Macedonio. Tienen problemas serios porque simple y sencillamente los espacios además se han reducido sustancialmente. Antes tenías varios partidos en donde podían todavía jugar a una mayor cantidad de candidaturas a competir. Hoy tienes 3 bloques y todo el mundo te tiene que caber en los 3 bloques y definitivamente no tienes tampoco los mecanismos de selección adecuados para que esas militancias actúen de manera, digamos, aceptable para cada uno de ellos. Alguno no es vertical, es decir, en esta elección fueron las cúpulas de los partidos, como decía Lenin, todos sentados en un silloncito muy chiquito, quienes fijaron los acuerdos, determinaron las reglas para repartir las candidaturas y ahora están procesando. Bueno, no puedes esperar manejar un partido desde un sillón chiquito y esperar que allá abajo pues todos se van a disciplinar. Te revienta del lado del Verde, te revienta del lado de Morena, le está pegando al PRD, le está tocando al PAN. Sí, no hay ninguno que se escape de esta verticalidad. Hay un punto que a mí me preocupa mucho, porque existe la propuesta de un serio candidato presidencial, Ricardo Anaya, de ir a un régimen parlamentario, semiparlamentario. Estamos viendo que los diputados, en el caso de Morena,
los plurinominales van a salir de una tómbola. Lo ha dicho López Obrador. Ya están registrados. Del PRI salen, pero de acuerdos entre caciques. Es decir, los caciques ponen a sus hijos, a sus sobrinas y a los que van a estar aliados a su hegemonía económica en una determinada región. Las cuotas políticas del PAN y el PRD. Es decir, ¿qué calidad de Congreso vamos a tener? No tenemos un gran Congreso, pero vamos a tener un Congreso de baja calidad y una propuesta de transferirle más poder al Congreso. Me preocupa. Pero lo vamos a tener además en un cuadro, en una situación donde la volatilidad política es absoluta. Tú no sabes, a ver, veía el otro día la reunión de Morena, de los senadores de Morena. Ninguno fue elegido por Morena. Vienen todos de otros partidos, se fueron desafiliando a otros partidos, llegaron a Morena. ¿Cuántos han cambiado de partido precisamente para presentarse a estas elecciones? De todos los partidos, de todas las fuerzas políticas. ¿Cuántos han recuperado que estaban en los vertederos políticos y que ahora van a estar en las listas? No solamente vamos a tener malas listas, vamos a tener unas listas donde no vamos a saber cuál es la lealtad real de buena parte de los legisladores. Yo creo que lo que tienes es fundamentalmente un modelo en donde las cúpulas eligieron, las fichas tienen que reacomodarse en este periodo de precampaña y todavía vamos a tener procesos de brincos entre un partido y otro, porque se van a terminar por fracturar en aquellos lugares en donde esta decisión de cúpula pues no cabe, no incluye y no permite. Como, pues desgraciadamente los partidos políticos en México no se rigen por una estructura democrática de elegir de alguna forma a los propios candidatos, primarias, lo que tú quieras. Entonces, este es el problema que tenemos. Y si de ahí quieres brincar a un régimen parlamentario de grandes acuerdos, olvídate. Por eso tenemos el Congreso que tenemos. Tiene razón, Pablo. Dice, a ver, necesitamos un parlamento más profesional. Y sí, cabe el riesgo moverse a un sistema semipresidencial o semiparlamentario sin profesionalizar el legislativo. Pero añade, Pablo, que estos van a tener una enorme posibilidad de reelegirse. Claro. Entonces es probable que los que se elijan hoy se vayan a quedar muy buen rato, van a tener ventajas. Entonces sí, en efecto, no se antoja que vayamos a tener un buen parlamento. No nos da ya tiempo, pero más o menos lo mismo podría estar pasando en todas las elecciones locales, donde el pleito está bastante peor. Pero lo que tú decías hace unos minutos es fundamental. Hay una ley electoral que hicieron las dirigencias de los partidos para controlar los partidos, para controlar el proceso electoral, donde ya el dinero, los spots, donde ya los partidos en realidad no deciden. Deciden las cúpulas partidarias y bueno, y por eso tenemos una democracia de tan poca calidad como la que vivimos. Y deciden de una manera bastante absurda, como es hacer tómbolas o como es entregarle el poder a caciques. Nos quedan 30 segundos. Una conclusión, Jorge. Una conclusión. De aquí a fin de febrero, cuando vengan los registros, va a haber una guerra en los partidos y en los estados. Mientras no haya democracia interna en los partidos, vamos a tener este tipo de conflictos. Falso. Respeto a la memoria, porque hoy con el sistema digital, todo lo que uno dice se queda y puede ser usado en la contra. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes. Esto fue 18 en la mira. Nos vemos la próxima semana.